Gracias a Dios por este tiempo que nos regaló de alabarle, de adorarle, de estar en su presencia, como dijimos en un principio, de poder compartir juntos esa ministración a través de la música, a través de los cantos. Y qué bueno poder hacerlo y seguir haciéndolo en familia. Y gracias a esa oración, Carlos, pusimos en manos del Señor a nuestros niños. Así que mientras los niños ya están buscando su lugar ahí para poner en acción todo lo que la coordinación de niños ha tomado tiempo para preparar para ellos, permítame compartir con usted algunos anuncios en esta tarde. Algunos anuncios que ya ustedes conocen, algunos de ellos. Lo que voy es a afirmar algunas cosas que hemos estado haciendo en las últimas semanas y algunas cosas que queremos comenzar a hacer también. En esta semana, los martes, tenemos nuestro tiempo de oración, las noches, los lunes, miércoles y jueves, nuestros estudios bíblicos. Incluso los miércoles hacemos un estudio bíblico en la mañana y tenemos también el grupo de jóvenes los días viernes. Pero en esta semana en particular, el próximo sábado, tome nota, sábado 2 de mayo. No tengo la hora exacta, se la vamos a hacer llegar, pero el sábado 2 de mayo vamos a realizar un taller que ya como iglesia lo hemos hecho. Un taller que le hemos puesto por nombre Taller sobre el duelo. El duelo, esa experiencia por la que muchos hemos pasado, muchos conocemos, algunos quizás no han tenido la experiencia, pero sabemos que es algo que pasaremos, el duelo cuando tenemos la pérdida de un ser querido, de un familiar, de un amigo, pero el duelo también que sentimos, en particular nosotros que estamos fuera de nuestros países, el duelo también que sentimos cuando tenemos la pérdida no solamente de un ser querido, pero la pérdida de algo en nuestra vida. Y en este momento, en esta situación en la que estamos viviendo, conversando con el pastor Alirio, la hermana Betty, que son los que van a estar llevando este taller aquí en la Iglesia Bautista Emanuel del Este, le conocemos a ellos, a miembros de la iglesia, pero no solo miembros de la iglesia. El pastor Alirio ha sido gran bendición para nosotros, para mí en lo personal. Conversando con ellos, pensamos que este es un buen tiempo para nosotros volver a hacer algo que ya hemos puesto en práctica. Conocer un poco lo que significa vivir en ese tiempo de duelo y prepararnos posiblemente para cosas que vendrán. Así que tome nota, sábado 2 de mayo, es el próximo sábado en esta semana, sábado 2 de mayo, ya le estaremos haciendo llegar la hora para que usted se conecte. Muy probablemente lo haremos a través de Zoom, le haremos llegar el link para que usted se conecte. Y hoy, al finalizar este servicio, lo hemos hecho en las últimas 2 semanas, tenemos un tiempo de compartir. Nosotros enviamos un link, si usted se quiere conectar, Familia IBC lo estamos haciendo, lo hemos hecho siempre al finalizar los servicios. Tenemos un tiempo de compartir, de conversar, de comernos juntos un pastel, como les dicen algunos, una torta, como les decimos otros. El último domingo del mes generalmente lo hacemos para celebrar los cumpleaños y en esta ocasión incluso vamos a celebrar nuestro aniversario. Suyo también, que está usted viéndonos en este momento, el de la Iglesia Bautista Emanuel del Este. 4º aniversario estamos celebrando. Así que le invitamos a que sea parte de esto. No lo vamos a hacer inmediatamente después como lo hemos hecho en las últimas 2 semanas. Lo vamos a hacer a partir de las 3 de la tarde. 3 de la tarde en punto vamos a estar dando inicio a este tiempo. Un tiempo no solo para celebrar, para compartir, para escuchar testimonios, para ver incluso videos de lo que ha sucedido en estos 4 y un poco más de tiempo, 4 años y un poco más de tiempo. Así que comparta con nosotros, le invitamos a que forme parte de esto que sabemos que va a ser una gran bendición. Y esos son todos los anuncios que tengo para usted en esta tarde. Vamos a pasar al tiempo de ministrar a través de la palabra de Dios y permítame hacerlo diciéndole algo que posiblemente, si usted es parte de la familia IBC, posiblemente ya usted conoce. Si no es parte de la familia IBC, pero ha estado conectado en las últimas semanas, me ha escuchado decirlo. Y si está conectándose hoy por primera vez, esto es para usted también. Algo que hemos estado haciendo por las últimas semanas aquí nosotros como iglesia. Por las últimas semanas nosotros nos hemos puesto de acuerdo para continuar estudiando la palabra, algo que hacemos desde que comenzamos aquí, pero con un tema en particular.
Lo estamos haciendo usando un material que nos está sirviendo a manera de devocional, lecturas diarias en ese material y estamos buscando dar respuesta a una pregunta, y permítame decirlo así, una pregunta enigmática, una pregunta que muchos se han hecho. No estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de personas religiosas, estoy hablando que muchos, por no decir todos los seres humanos, nos hemos hecho en algún momento. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy vivo? Y en respuesta a esa pregunta ya hemos ido adelantado en la lectura de este material y algo podemos afirmar hoy. Hemos visto que en primer lugar la eternidad es algo por lo que tenemos que prepararnos, para lo que tenemos que prepararnos. Y Dios quiere que nos preparemos para ese tiempo que vamos a pasar por Él. Y usted puede preguntarse, pero ¿prepararnos para qué? Y bueno, en ese tiempo que tendremos en la presencia de nuestro Señor, hemos aprendido que muchas cosas haremos y les hemos llamado a eso propósitos para nuestra vida en este mismo momento. Propósitos como adorarle, la adoración, conocer y amar a Dios realmente, agradarle en todo lo que hacemos. La comunión es así como amamos a Dios. Dios mismo a través de su Hijo Jesús nos dijo que es muy importante también amarnos unos a otros y eso es tener verdadera comunión. El discipulado, hemos aprendido también sobre el discipulado y el discipulado es ser más y más como Cristo, ser más como Él. Y la semana pasada estuvimos hablando de otro propósito que es el servicio. Y hablando sobre este servicio, no solamente hablábamos lo que es, sino cómo hacerlo. Y entendimos que cada uno de nosotros tiene una forma específica, una forma que nuestro Padre Creador nos hizo conforme a esa forma que Él ya tenía para nosotros. Con nuestros caracteres, con nuestros dones, talentos, nuestras capacidades. Y eso es lo que hemos aprendido en estas últimas semanas. Y pudiéramos incluso decir que son propósitos que funcionan independientemente unos de otros. Si usted adora a Dios, no necesariamente tiene que hacerlo a través de la comunión a los hermanos, aunque es muy bien hacerlo así, o a través del servicio, o a través del discipulado. Cada uno de ellos funciona por separado, pero algo que hemos entendido es que cuando estos propósitos funcionan juntos, cuando unimos lo que es la adoración, la comunión, el discipulado, el servicio, grandes cosas suceden en nuestras vidas, pero también en la vida de todos aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Grandes cosas suceden y son propósitos, como le dije antes, que el Señor quiere que nosotros empecemos a practicar aquí en la tierra en preparación a lo que va a ser esa eternidad. Pero hoy quiero compartir con usted y llegamos con esto al último propósito que vamos a estar aprendiendo a través de este material. Ya estamos llegando al final de este material y es el único propósito, déjeme resaltar eso, el único propósito que nosotros podemos hacer aquí en la tierra. No es un propósito para la eternidad, pero es un propósito que nos prepara para esa eternidad. No sé si me sigue, la adoración, la comunión es algo que muy posiblemente, la Biblia nos lo dice, estaremos nosotros haciendo por la eternidad. Pero este propósito que quiero compartir con usted es algo que vamos a hacer aquí en la tierra. Y usted pudiera preguntar, pero ¿cómo es eso? ¿Será que hay cosas que los cristianos solamente van a hacer aquí en este mundo? Y permítame compartir con usted antes de comenzar la predicación un pasaje en la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 18. Juan capítulo 17, versículo 18, y ese es el mismo Jesús hablando. Y Jesús dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Juan capítulo 17, versículo 18. Jesús está teniendo un momento de intimidad con el Señor bien especial. Les recomiendo la lectura de ese pasaje. Y en ese momento que Él está teniendo con Dios, su Padre, Él le dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y permítame pedirle que subraye, resalte la frase al mundo.
al mundo, porque es una declaración muy interesante que hace Jesús en ese momento, una declaración que nosotros deberíamos entender muy bien. Muchos cristianos tienen la tendencia, en algún momento yo mismo, nosotros hemos tenido la tendencia a pensar que estamos diseñados o que estamos es para vivir alejados del mundo. Y déjeme explicarme bien, yo se lo dije hace un par de semanas o hace algunas semanas atrás, si antes yo era bastante delicado con las cosas que decía desde un púlpito en una iglesia, ahora que estoy en el internet y en las redes sociales voy a ser un poco más delicado. Tenemos que vivir alejados de algunas cosas del mundo, algunas situaciones del mundo. Pero Dios ni la palabra nos habla de que tenemos que vivir ajenos, separados del mundo en el cual de hecho vivimos. Y eso es importante que lo entendamos, porque el propósito que que les voy a compartir en esta tarde, que vamos a estudiar en esta tarde, esa forma por la cual el Señor nos hizo, también tiene una función aquí en el mundo, no es solamente en preparación a la eternidad. Y tiene una palabra en la Biblia, permítame adelantársela antes de meterme de lleno en la predicación. Permítame adelantarle cuál es la palabra, y si usted nos ha seguido en las últimas semanas sabe que cuando yo digo esto, siempre continúo diciendo que es una palabra que lamentablemente ha sido muy malentendida, una palabra que por ser malentendida ha sido mal usada generalmente. La semana pasada hablamos de ministerio. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la palabra misión y la misión como un propósito, porque cuando Jesús está haciendo esta afirmación, que así como Dios le envió a Él al mundo, Él nos envía, Él lo hizo o lo hace, es porque quiere que cumplamos una misión que nosotros tenemos. Aquí nosotros deberíamos preguntarnos, quizás es, ¿a qué se nos envía o cuál es esa misión? ¿Cuál es esa misión? Y permítame hacer referencia a otro pasaje, en esta ocasión es Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 24, Pablo había entendido para lo que el Señor le había llamado. Pablo había entendido, podemos usar la palabra que usamos la semana pasada, el ministerio para el cual Dios le había rescatado, le había salvado. Pero fíjese qué interesante lo que nos dice Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 24. Él nos dice: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Y si ese versículo quedara hasta ahí, nosotros pudiéramos pensar, bueno, Pablo está también teniendo un momento de intimidad con el Señor, hablando de algo muy específico que el Señor está haciendo en su vida, pero continuemos leyendo y fíjese lo que dice, continúa diciendo el versículo 24. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pablo dice, mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Y después él nos deja claro cuál es esa tarea, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así que anote lo siguiente, mi quinto propósito es compartir las buenas nuevas. Mi quinto propósito es compartir las buenas nuevas. Una vez que sé que Dios tiene el control completo de mi vida, cuando sé que Dios me hizo para amarme y que mi vida no es producto de la casualidad, sino que Él me hizo con un propósito, que mi vida tiene sentido y más que sentido, mi vida tiene valor. Entonces, cuando ya entendemos todo eso, todo esto que hemos venido nosotros incluso aprendiendo y estudiamos, Dios espera entonces que nosotros lo compartamos con otros. Esa es la buena noticia, eso es lo que nosotros hemos llamado buenas nuevas y a eso nos hemos dedicado en las últimas semanas, poco más de un mes, le hemos llamado nosotros cuarentena con propósito, de hecho, en este último tiempo, y en esa cuarentena con propósito hemos entendido varias cosas y hoy yo confío en el Señor que nos va a permitir esto de que necesitamos, y no solo necesitamos, sino que fuimos hechos
para compartir esas buenas nuevas. Buenas nuevas. Esa es la misión que nosotros tenemos. Una misión que viene dada, y aquí déjeme hablarle de otra palabra, una misión que viene dada a través de la evangelización. Evangelización. Esa es otra palabra que aquí no voy a hablar solamente de los cristianos. Aquí voy a hablar de muchos otros que hemos malentendido esa palabra, la evangelización. Quizá usted, como yo por mucho tiempo, pensábamos que evangelizar o aquel que evangelizaba era una persona que se paraba en alguna plaza y pegando algunos gritos o hablando en voz alta, hacía algo, les decía cosas a otros. Posiblemente pensábamos que de eso se trataba la evangelización. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Eso no es evangelización, ni el que hace eso necesariamente está evangelizando. Por eso evangelizar es algo que nosotros tenemos que comprender conforme nos lo dice la Biblia. Y la Biblia nos habla precisamente de la palabra buenas nuevas. Evangelizar es, si pudiera yo decir simplemente, aunque sabemos que no es algo tan simple, pero evangelizar es compartir las buenas nuevas. ¿Y cuáles buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de la obra que hizo Jesús estando aquí en este mundo. La Biblia me dice que una vez que yo conozco las buenas nuevas y que verdaderamente las comprendo, que verdaderamente entiendo esas buenas nuevas, que ya estoy en una relación con Dios, eso no es algo para mi uso personal y privado. Eso no es algo para yo tener en mi vida y no compartirlo. Eso me habla la Biblia y es lo que quiero yo en esta tarde que podamos estudiar, y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Hoy vamos a estar revisando el pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 6 al 11. Hechos capítulo 1, vamos a leer los versículos 6 al 11. Le voy a pedir que se ponga en pie. Estamos leyendo la palabra de Dios y vamos a leer Hechos capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 6 al 11. Una vez más, nosotros aquí usamos la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra traducción de la Biblia en español o en otro idioma, por favor acompáñenos en la lectura. Y dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que le vieron irse. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este tiempo, Señor. Gracias por la bendición que es poder alabarte y adorarte como lo hicimos, a través de los cantos, a través de nuestra ofrenda, con nuestras vidas, Señor, entregando a ti todo lo que somos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das semana a semana de seguir haciéndolo, Señor, y no detenernos a pesar de cualquier circunstancia. Gracias, Padre. Y gracias también por tu palabra, Señor, por permitirnos ahora juntos, Señor, poder continuar estudiando, reflexionando, aprendiendo en tu palabra, Señor. Lo que tienes para nosotros hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos, habla nuestras vidas. Mi Dios, permítenos conocer eso que tienes para nosotros
hoy en particular a cada uno de nosotros, a nuestra familia aquí como iglesia espiritual y a cada uno de los que está en este momento formando parte de este servicio. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Y permítame darle un poco de contexto del momento de la historia en que se están desarrollando estos acontecimientos que acabamos de leer. Una historia que se desarrolla o empezó a desarrollarse en el momento mismo que Jesús resucita de entre los muertos, en que Dios levanta a Jesús de entre los muertos, y la palabra nos dice que Él estuvo con sus discípulos por 40 días después de que Él resucitó. Y este momento que acabamos de leer era el último momento que los discípulos iban a tener con Jesús. Pero déjeme decirle algo, la palabra no nos lo dice, podemos pensar que es así. Los discípulos no lo sabían. Jesús lo sabía, Jesús sabía que ese era el último momento en que Él iba a estar con ellos. Pero los discípulos no tenían eso en mente, posiblemente, en ese momento. Así que cuando usted haga esta lectura, hágalo pensando en eso, no solamente en un Jesús que había pasado 40 días con sus discípulos después de resucitar, sino en un Jesús que estaba a punto de ascender al cielo y de dejar a sus discípulos ahí. Y Él lo hace, y esto que acabamos de leer son las últimas palabras que Él dice. Él lo hace diciendo esto, pero déjeme volver un poco al versículo 6, donde comenzamos la lectura. ¿Y cómo comienza la lectura que hicimos? Porque se nos dice que fueron los discípulos que comenzaron ahí una conversación. Dice que así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Muchas cosas estaban aconteciendo en ese momento. Precisamente se las acabo de decir. Un momento único, pudiéramos decir, en la historia, en la vida de los que estaban siendo testigos presenciales de ese momento. Muchas situaciones que posiblemente ellos estaban buscando entender. Ellos estaban ahí con un Jesús que hace 40 días, un poco más, ellos sabían que había sido crucificado y estaban ahí con ellos y ya tenían 40 días juntos. Muchas cosas sucediendo y ellos entonces tenían preguntas. ¿Será que ya llegó el final de los tiempos? ¿Será que esto ya es el fin? Lo que nos hablaban nuestros antepasados. Ellos tenían la Biblia también en ese entonces, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Pudieran haber pensado lo que leímos en la Biblia, en la palabra. Incluso muchos de ellos conocían la tradición, la cultura judía, y por eso es que ellos hacen una pregunta un poco más, con más detalles, un poco más directa. Ellos le dicen a Jesús: ya llegó el tiempo que liberes a Israel y restaures el reino. Imagínense el momento que estaban viviendo estos discípulos, que le hacen esa pregunta a su maestro, al Mesías. En ese momento yo estoy seguro que ellos tenían claridad de que estaban hablando con el Mesías y le hacen esa pregunta. Y permítame usar un refrán, un dicho bastante común en nuestro idioma, en el español. En mi país es muy común. Déjeme decirle que cualquier parecido con la realidad de ese momento, pero déjeme cambiar un poco ese refrán y déjeme decirle que no es pura coincidencia. Cualquier parecido con lo que estaba pasando ahí no es pura coincidencia con lo que podemos estar viviendo hoy. Posiblemente muchos hoy, y en particular nosotros, los hijos de Dios, tenemos preguntas en nuestra mente. Muy probablemente ya las hemos expresado abiertamente, hemos abierto nuestros labios, sea directamente a nuestro Dios, entre nosotros. ¿Será que el fin de los tiempos está cercano? ¿Será que ya este es el fin de los tiempos? Y créame que aunque quisiera responder esa pregunta y desarrollar ese tema en este momento, no nos daría quizá tiempo suficiente. No sé si le alcanzaría la batería a los artefactos electrónicos que estamos usando para desarrollar el tema.
o si usted no se cansaría de estar escuchándome y escuchándome, porque sí es un tema muy interesante y un tema que creo que hoy debemos ponerle mucha atención, un tema que pido a Dios incluso que nos mueva a nosotros a considerar todo esto que estamos viviendo, pero lo que yo voy a hacer es precisamente lo que Jesús hizo en ese momento. Cuando a Jesús le hicieron esta pregunta muy directa, muy específica, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y permítame parafrasear un poco con todo el respeto de la palabra del Señor a la palabra del Señor. Permítame parafrasear un poco los siguientes 2 versículos. Jesús responde no a esa pregunta, pero Jesús les dice algo así como, ¿saben qué? Solo Dios es quien tiene autoridad para fijar esas fechas y esos tiempos. Y después Jesús dice algo así como, eso no es asunto suyo. Eso que me están preguntando no es de ustedes saberlo. Claro, él lo dice un poco más elegante. Él dice, a ustedes no les corresponde saber eso. Definitivamente ellos querían conocer si eso que estaban viviendo era la realidad de los tiempos finales. Pero Jesús no responde esa pregunta, pero él sí hace algo. Inmediatamente después de decirles esto, les dice, y es cuando Lucas, el escritor del libro de los Hechos, registra aquí uno de los versículos o uno de los pasajes posiblemente más conocidos por muchos cristianos, pero lamentablemente uno de los pasajes, o quizás uno de los pasajes menos puestos en práctica por los cristianos. ¿Y qué es lo que dice? Jesús les dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Qué interesante, Jesús no responde a la pregunta que, según nos dice el texto que leímos en la Nueva Traducción Viviente, otras versiones no lo dicen de esta manera, pero según lo leímos aquí, los apóstoles, los discípulos, estaban haciendo esa pregunta con insistencia y Jesús no responde a esa pregunta, pero sí les deja claro algo que iba a suceder. Sí les deja claro algo que ellos necesitaban conocer, algo que nosotros necesitamos conocer hoy. Y posiblemente pudiéramos pensar de que, bueno, como Jesús no respondió su pregunta, ellos posiblemente no prestaron mucha atención a lo que les dijo, a lo que Jesús les dijo en ese momento, pero gracias a Dios que eso no fue así. Ellos sí prestaron atención y mucho, y le doy nuevamente gracias a Dios por eso, porque si ellos no hubieran prestado atención a eso que les dijo Jesús en ese momento, déjeme decirle que usted y yo no estaríamos aquí. Yo no estaría predicándole esta palabra, usted no estaría ahí buscando alabar y adorar al Señor como lo hicimos y buscando escuchar y aprender más sobre su palabra, sobre Él mismo. Los discípulos sí entendieron lo que Jesús les dijo. Lamentablemente ha sido en el desarrollo del tiempo como que hemos puesto esto a un lado. Hemos dejado esto a un lado. Nuestro día a día ha tomado toda nuestra atención. Nuestro día a día no nos permite a nosotros hacer y a veces ni siquiera pensar en algunas cosas que son necesarias para nosotros. Pero gracias a Dios, no sé si usted lo siente así, lo ha sentido en estos últimos días o puede empezar a sentirlo desde hoy. Gracias a Dios, en este momento tenemos tiempo para hacer una pausa y empezar a reflexionar en estas cosas y empezar a meditar en esto que Dios nos está claramente diciendo en su palabra y a través de Jesús. Eso que Él quiere que hagamos, eso que forma parte de nuestra misión para uno de los aspectos, uno de los propósitos para los cuales fui formado, que es compartir esas buenas nuevas. Y me gustaría que hoy respondiéramos 2 preguntas, intentando conocer esto de que fui formado para cumplir una misión, de que Dios me hizo con el deseo de que yo comparta las buenas nuevas. Y las preguntas que quiero que respondamos son, ¿dónde debo compartirlas? ¿Dónde debo compartirlas? ¿Y cómo debo compartirlas? ¿Dónde debo compartirlas? ¿Y cómo debo compartirlas? Permítame ser lo más práctico posible
al responder estas preguntas, porque una vez más pudiéramos pasar aquí horas respondiendo estas preguntas, pero vamos a basarnos en este pasaje, en estas líneas que acabamos de leer, en estos versículos. ¿Y dónde debo compartirlas? Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, ¿dónde estaban ellos? Ellos estaban precisamente en Jerusalén. Ellos están escuchando a Jesús decirle esto en Jerusalén. Y este es un punto muy importante que necesitamos nosotros entender, porque Jesús a los discípulos y a nosotros nos dice que debemos comenzar en casa, debemos comenzar ahí donde estamos. A los discípulos les dijeron, recibirán poder, les dijo Jesús, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, aquí en casa, ahí mismo en su localidad, donde usted está, en su comunidad. Y permítame hablarle y permítame usar en particular el caso de nosotros, la familia EBCE. Nosotros aquí es como si Jesús nos estuviera diciendo, y serán mis testigos y le darán a otros a conocer la buena nueva, ahí en Ajax, en Pickering, en Whitby, en Oshawa, en Oxbridge, en toda la región de Durham. Ahí debemos comenzar, en Toronto, porque después él sigue diciendo, incluso quiere que vayamos a Judea y a Samaria. Permítame también contextualizar eso. Eso sería algo así como la provincia o el estado y el país. Entonces, ahí donde estamos, y en el estado, en la provincia y en el país, quiero que vayan hasta los confines de la tierra. Incluso nos está diciendo al final del texto, porque dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, ¿dónde debo compartirlos? Aunque pudiera sonar muy general, Jesús está siendo bien específico. Él nos está hablando al individuo en lo particular, Él nos está hablando a la iglesia local, pero está hablando también a la iglesia universal, a la cual todos los que estamos aquí juntos en este momento formamos parte. Quizá usted no está ni siquiera en este país donde estoy yo transmitiendo, en esta ciudad o en este país no está usted con nosotros, pero formamos parte de la iglesia del Señor. ¿Está usted de acuerdo? Y formamos parte de una iglesia local. Y también como individuos, Dios quiere que nosotros hagamos eso, porque para eso fuimos formados. Yo no puedo pensar, y lamentablemente muchos tenemos este pensamiento, yo no puedo pensar en impactar al mundo si no comienzo impactando mi propio hogar, mi propia comunidad. Yo quiero que el mundo se convierta para el Señor, o que el mundo conozca. Son dos cosas diferentes. Mi función, y lo vamos a hablar más adelante, es una, y el Espíritu Santo hace la obra. Mi función es que todos conozcan, compartir las buenas nuevas. Y yo quiero hacer eso, que el mundo conozca. Y posiblemente mi vecino, perdóneme, no estoy hablando de usted, pero posiblemente mi vecino ni sabe que yo soy cristiano. Posiblemente, no lo conozco, no estoy diciendo algo malo, sino posiblemente ni le conozco. Y eso es lo que Jesús claramente aquí nos está diciendo que necesitamos conocer. ¿Dónde debo compartirlas? Bueno, cuando recibamos poder, ahí, y usted dice ahí, bueno, es que yo no he recibido ese poder. Déjeme decirle que si usted está en una relación con Dios, si usted ha dado ese paso de decirle al Señor, Señor, toma mi vida, te pertenezco, el Señor también dio un paso que su palabra nos dice. Y Él envió su Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Y posiblemente usted pueda pensar que no tiene ese poder, pero el poder viene de Él, del Espíritu Santo. Él es el que nos da poder. Así que si usted es una persona que está en una relación con Dios, que conoce al Señor, que ha dado ese paso, que ha tomado la decisión no solo de seguirle, servirle, de ser su discípulo, Dios también hizo su parte. Y el Espíritu Santo mora en usted. Y el Espíritu Santo es el único que hace ese verdadero poder que estamos hablando aquí, porque puede ser también que hemos malinterpretado ese poder que el Señor dice que recibiremos. Y muchos pensamos, según nuestra perspectiva humana, el poder de hacer algunas cosas, milagros a los ojos humanos. Pero el verdadero poder que nos está hablando Jesús y el verdadero poder que el Espíritu Santo hace y obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas es precisamente hacer que alguien pueda pasar de muerte a vida. No solo de muerte física a vida física, sino de muerte física o de su vida por completo a vida eterna, a vida eterna. Y ese es el poder
del cual Jesús nos está diciendo en este momento recibiremos y que quiere que pongamos en práctica. ¿Sabe? Hoy después de un mes y poco más que llevamos nosotros aquí en esta situación que estamos viviendo, pienso, y es una opinión muy personal, que las cosas serían un poco diferentes si nosotros tuviéramos claridad en esto, si nosotros entendiéramos que Jesús en sus propósitos, en los propósitos que tiene para nuestra vida, está también el hecho de que quiere que nosotros compartamos estas buenas nuevas. Así que el dónde no debería ser tampoco una excusa para nosotros, está muy claro, pero la siguiente pregunta es el cómo debo compartirlas. Y esto es algo que nosotros aquí como iglesia hemos hablado varias veces. Claramente el pasaje nos dice que seremos testigos. El cómo, Jesús nos lo está diciendo. Recibirán poder y serán mis testigos. Él no dice que nosotros seremos el abogado defensor. Él no dice que nosotros seremos el juez. Él no dice siquiera que nosotros seremos una especie de vendedor. Nosotros no estamos ni para defender a Dios, ni estamos para venderle a alguien a un Dios. Dios lo que nos está diciendo aquí, lo que Él sí quiere que hagamos, es que seamos testigos. Y una vez más, perdóneme, no quiero con esto ofender a nadie, pero parece que lo único que Él quiere que hagamos es lo único que no estamos haciendo. Yo he conocido a muchos defensores, abogados defensores de Dios, jueces incluso, de alguna manera ellos han sentido que Dios los ha llamado a ser jueces, o algunos otros vendedores, lamentablemente, esos que a veces quieren vender el evangelio. Pero es que Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a ser testigos. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es alguien que se limita a decir lo que vio, experimentó. Cuando un testigo se le llama y le preguntan, cuénteme, sea testigo de esto, la persona dice, bueno, yo vi esto, yo escuché esto, yo puedo dar fe de que esto sucedió y esto otro pasó. Eso es un testigo. Y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero nadie puede ser un mejor testigo de su vida y de lo que Dios ha hecho en su vida que usted mismo. Nadie. No un pastor, no un sacerdote, no cualquier otra persona, nadie. El mejor testigo, la mejor persona para ser testigo de las cosas que Dios ha hecho en su vida es usted mismo. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, que seamos nosotros testigos y que vayamos ¿a dónde? Lo acabamos de decir, a todos los lugares que podamos y a los que hemos sido encomendados a compartir esas buenas nuevas. ¿Sabe? El hacer eso da valor y propósito a nuestra vida. Permiso, déjeme tomar un poco de agua. Eso da definitivamente valor y propósito a nuestras vidas. ¿Sabe? Pablo lo entendió así. Leímos un pasaje bien interesante que Pablo nos compartió y él nos decía que su vida no valía nada para él a menos que él la usara para terminar la tarea que el Señor Jesús mismo le asignó, la tarea de contar a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y podemos pensar en la vida de Pablo y tantas cosas que hizo Pablo, y él puede haber dicho aquí tantas cosas, pero él dijo la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Sabe? Esa misión que Pablo entendió es la misma misión que usted y yo tenemos hoy. Es la misma misión por la cual Dios nos creó, para la cual Dios nos creó. Es uno de los propósitos de nuestras vidas y es uno de los privilegios más grandes que nosotros tenemos. Y a nosotros lo que nos corresponde hacer es responder de la misma manera que Pablo lo hizo. O como dijimos hace un par de semanas, hablando sobre el discipulado, responder de la misma manera que el mismo Señor Jesús, siendo hombre, hizo. Seguir su ejemplo. Y permítame ir concluyendo con esto. Permítame hacerle una nueva pregunta, porque definitivamente estamos viviendo un tiempo muy importante
de la historia. Y Dios quiere desde el principio, desde la creación del mundo, no solo del mundo, desde la creación de todo lo que existe. Él creó al ser humano y lo puso en el centro de la creación y le empezó desde ese principio a asignar tareas grandes, ponerles nombres a los animales y a todo ser vivo y enseñorearse de toda esa creación. Lamentablemente desde el principio nosotros no estábamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. Y le digo esto y le doy este antecedente desde allá, porque así como era en ese momento, sigue siendo ahora. Este momento importante de la historia, Dios nos está recordando una vez más que Él quiere que seamos parte activa, nosotros, su pueblo, sus hijos, los que le conocemos y estamos en una relación con Él. Y la pregunta que le quiero hacer es, y que deberíamos nosotros hacerlo, no es solo para ustedes, para mi vida misma, es cómo participamos nosotros en esta parte de la historia que nos está correspondiendo vivir. ¿Cómo podemos nosotros formar parte de ese plan de Dios que ha tenido desde siempre, de esa misión? ¿Sabe? Y no quiero quitarle valor a lo grande de esa misión y a lo importante que es. Pero hay 3 pasos que usted puede dar en esto de responder a esa misión tan importante que tenemos de vida, a esto que conocemos muchos como evangelizar. Una palabra que para muchos es tan grande, pero que la Biblia traduce en el idioma original, que es compartir las buenas nuevas. 3 cosas debemos hacer. Primero es cumplir propiamente esa misión que Dios nos encomendó. Compartir con otros. La misión es compartir con otros, ser testigo. Ser testigo. Una vez más, no su abogado, no un juez, no un vendedor, sino compartir con otros siendo testigos y entendiendo, sabiendo dónde comienza esa misión. Comienza ahí donde estamos, donde el Señor nos ha colocado, en su lugar de trabajo, si usted está estudiando, en su lugar de estudios, en su comunidad, ahí con las personas que usted frecuenta, en los lugares donde usted hace las compras, el mecánico quizá donde lleva el vehículo. Ahí usted tiene que ser testigo. Y eso es lo que Dios quiere, que comparta las buenas nuevas. En primer lugar debemos hacer eso. En segundo lugar, debo moverme y animarme yo a ir un poco más allá. Porque Él nos está diciendo también que vayamos no solo a esa Jerusalén, a Judea y a Samaria. Él nos está diciendo que vayamos afuera de nuestro círculo de influencia, si lo podemos llamar de alguna manera, nuestro círculo cercano. El amor que ha tenido Él por mí, el amor con el que Él mismo me ha rescatado y me ha salvado, ese mismo amor yo debo no solamente corresponder con Él, sino debo mostrarlo a otros. Ese amor a veces me exige que yo salga de mi zona de comodidad, del área donde me siento cómodo, y que vaya un poco más allá y llegue a personas quizás de diferentes orígenes, nacionalidades, culturas, economía, póngale usted el calificativo que usted quiera, pero que usted pueda moverse un poco más allá de donde está, que usted pueda compartir con otros la gran noticia, la buena nueva de salvación que el mismo Jesús tuvo para con nosotros. ¿Sabe? El hacerlo o el no hacerlo tiene consecuencias eternas. Estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de un cielo o de un infierno. ¿Sabe? Nosotros debemos estar dispuestos a arriesgar muchas cosas en esto de compartir las buenas nuevas. Es una gran noticia que no podemos guardar para nosotros. Déjeme ponerle un ejemplo. Si yo o cualquiera de nosotros, si alguno de nosotros tuviera la respuesta, la vacuna a este coronavirus, a este COVID-19, si
nosotros tuviéramos la respuesta a eso, sería un pecado. Sería algo muy grave de nuestra parte no compartirlo. ¿Cierto? ¿Está usted de acuerdo? Pues déjeme decirle que nosotros tenemos una noticia aún mayor que esa. Nosotros tenemos una buena noticia que es aún mayor que decirle a alguien: tengo la vacuna del coronavirus. No sé si usted lo cree así, pero es una gran realidad. Así que primero debemos nosotros compartir, ser testigos. Segundo, debemos salir de esa zona de comodidad que tenemos muchas veces y hacer cosas que posible nos cuestan. Y tercero, debemos estar dispuestos a ir aún a los lugares más lejanos de la tierra. Y déjeme una vez más aquí contextualizar esto, porque cuando Jesús se lo dijo a sus discípulos, ya nada más con decirle Judea y Samaria, para ellos eso era una distancia increíblemente lejana. Ellos se movían en ese tiempo a pie, en un asno, en un camello quizá. Algunos tenían algunos botes para cruzar los mares. Pero hoy en día que las distancias se han acortado, hoy en día que tenemos tantos medios de transporte, y no solamente para movernos físicamente, sino para hacer esto que estamos haciendo usted y yo hoy. Hoy en día que en este momento yo puedo comunicarme con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Hoy en día yo creo que no tengo excusa para no cumplir con ese llamado que me hace Jesús a compartir las buenas nuevas y a ser su testigo en esos lugares en los que Él está mencionando que debemos hacerlo. ¿Sabe? Cuando hagamos esto, déjeme decirle que experimentaremos, porque es una experiencia que yo he vivido y quiero compartirla con usted. Es una gran experiencia, es una realidad. La gente en el mundo tiene hambre de las buenas nuevas. Se sorprendería usted en gran manera si usted le pregunta a alguien si quiere conocer acerca de Jesús, acerca de Dios, si quiere que usted ore por Él o que si quiere que usted ore con Él en alguna situación. Y en este momento no quiero ser tan específico del momento en que estamos viviendo. Evidentemente hoy hay muchas personas que están muy abiertas a esto, pero esto ha sido una realidad siempre. Hay mucha hambre, hay necesidad de Dios. Y sí, estoy de acuerdo, muchos pueden disimularlo, muchos pueden aparentar que verdaderamente no tienen esa necesidad, que no quieren saber nada acerca de este Dios, acerca de Jesús. Pueden fingir eso, pueden levantar barreras, pero en el fondo ellos sin Dios están vacíos, como lo estábamos usted y yo, y ellos lo saben. Así que posiblemente usted es a quien el Señor le está llamando hoy para que al terminar este tiempo quizá tengamos un llamado de atención como lo que leemos al final de este pasaje. Cuando llegamos al final de este pasaje, nos dice la Escritura que ellos estaban viendo al cielo, viendo a Jesús que se estaba yendo. Imagínense qué estaba pasando por sus mentes. Y de repente se aparecen algunos hombres, 2 hombres con unas túnicas blancas. Podemos pensar que eran unos ángeles. ¿Y cuál es la pregunta que estos hombres le hacen? ¿Qué están haciendo aquí parados? ¿Por qué están mirando al cielo? Ese Jesús que fue tomado de entre ustedes y levantado al cielo, Él volverá. Él volverá, así como ustedes lo acaban de ver, irse. Esa es una realidad que usted y yo conocemos. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza segura que tenemos en Él. Pero eso no significa que nos vamos a quedar parados mirando al cielo, contemplando. No, tenemos que movernos a hacer lo que precisamente Jesús en ese momento nos dijo que hiciéramos. Si usted es uno de esos que posiblemente no había entendido esto, de que esto era una misión muy importante que tenemos, que necesitamos compartir las buenas nuevas, yo confío en el Señor que hoy sea un momento para que Dios nos mueva a hacerlo. Si usted es uno que posiblemente no ha conocido
entendido completamente de qué se tratan estas buenas nuevas. Bueno, este es un momento también para ponernos a cuentas con Dios. Así que yo le voy a invitar ahí donde usted está. Sea que usted está en una relación con Dios, o sea que usted esté todavía intentando conocer cómo puede usted tener esa relación con Dios, a que tome un tiempo ahí en la presencia de Dios. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, incline su rostro si quiere hacerlo. Y siempre lo decimos, hacemos esto es para concentrarnos, para enfocarnos. Olvídese del ruido que pueda estar escuchando en este momento ahí en donde usted se encuentre. Tome un tiempo ahí en la presencia del Señor. Tome un tiempo para hablar con Él y para expresarle lo que está en su corazón. Decirle, Padre, aquí estoy. Señor, te conozco desde hace tanto tiempo, o quizás apenas un corto tiempo. Padre, pero entiendo que tú tienes un propósito para mi vida importante, supremo, tan importante que tú enviaste a tu propio Hijo aquí a este mundo para no solo enseñarnos, para permitirnos conocer cómo hacerlo, sino incluso para nosotros poder ser testigos de eso que Él hizo a otros. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a cumplir con los propósitos que tienes para nuestra vida. Cada uno de ellos que hemos estado aprendiendo, Señor. Este propósito que hoy estamos entendiendo que es un propósito importante que debemos cumplir aquí en este mundo. Ayúdanos, Señor. Y posiblemente usted es de aquellos que mencioné antes que está intentando entender cómo puede usted tener una relación con el Señor. Quizá usted dice, yo quiero ser uno de esos que comparte las buenas nuevas, pero yo no entiendo, yo no conozco cómo puedo hacer. Yo le voy a invitar a que haga algo también. Tome un tiempo ahí en la presencia de Dios y ábrale su corazón y exprésele a Él lo que está sintiendo. Si usted me permite, puede decirle algo así como, Padre, aquí estoy también en tu presencia, Señor. Aquí estoy también buscando de ti, intentando entender y conocer esto que leo, que escucho, que está en tu palabra. Quiero conocerte, Dios. Quiero tener una relación contigo. Quiero que seas mi Padre. Quiero que envíes a tu Espíritu Santo a mi vida, Señor. Quiero ser tu testigo. Me pongo en tus manos, Señor. Me pongo en tus manos. Si usted hizo esa oración, yo le voy a pedir que por favor nos los deje saber. Me gustaría quizá compartir con usted en un tiempo en privado y ser de ayuda en lo que pueda servirle. Escríbanos un correo aquí en el Facebook. Pero no deje que esto pase sin hacer algo al respecto. Si hoy es el día en que usted ha entendido que Dios le está llamando a ser parte de su familia, e igualmente con usted que le conoce, que conoce a Dios y tiene una relación con Él, si hoy es el día que Dios le está moviendo a entender que tenemos una misión muy importante que cumplir, póngase a cuentas con el Señor y déjenos saber si en algo podemos nosotros servirle. Vamos a orar, familia, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de aprender y continuar creciendo en esto que tienes para nosotros, Señor. No solamente estos propósitos de vida, Padre, sino la vida misma que nos has dado, Señor, la salvación y vida eterna, Señor, que disfrutamos y que podemos comenzar a disfrutar desde ya, pero disfrutarla correctamente, Señor, entendiendo que fuimos creados para agradarte, a ti por sobre todas las cosas, pero también para tener comunión con nuestra familia, entendiendo que necesitamos ser verdaderamente discípulos tuyos y como discípulos servirte, Señor, a ti a través del servicio a los demás. Y Dios, hoy estamos conociendo que fuimos formados para una misión, Señor, no cualquier misión, una misión suprema. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias por este tiempo.
Bendito y alabado sea tu nombre hoy, Señor, en este lugar donde estamos. Gracias nuevamente, Padre, y es en el nombre de Jesús que pedimos estas cosas, Señor. Nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué les parece si terminamos este tiempo alabando, adorando? Les recuerdo que a las 3 de la tarde nos estamos conectando. Vamos a celebrar, vamos a escucharnos, a vernos y a compartir juntos. Dios te bendiga, iglesia. Nos vamos llenos de gozo. Gracias, Señor. Y ayúdanos a llevar tu palabra por todas partes. Con tu espíritu podemos, Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Nos gozamos en ti, Señor. Aleluya. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Cubrirá como las aguas cubren la mar. Que Dios te bendiga, hermano. Que pases una feliz semana. Gloria a ti, Señor.